Escuchas Trazos de Veterinaria, un podcast de Raúl Pérez Caballero en el que cada obra artística nos deja pistas y matices para aprender sobre medicina veterinaria y ciencia animal. En 2018, el veterinario y escritor español Gonzalo Giner publicó la novela histórica El sanador de caballos. En ella seguimos la historia de Diego de Malagón, un joven que en la Castilla medieval inicia un camino marcado por el aprendizaje, la supervivencia y el cuidado de los caballos. Se nos presenta una historia con un hilo argumental en el que se suceden importantes puntos de inflexión personal y profesional en la vida de Diego, que harán que la inmersión en estas páginas sea tan natural como inevitable. El sanador de caballos no es una novela de batallas espectaculares, ni de reyes legendarios. Es la historia de alguien que aprende un oficio. Y ese oficio tiene nombre: albeitería. Lo interesante es que esta novela no solo narra una aventura personal, sino que nos sitúa en el origen de una profesión. Nos obliga a mirar atrás y preguntarnos algo muy sencillo. ¿Cómo empezó todo? Imaginemos por un momento el siglo XIII. Un ejército preparado para avanzar. Un comerciante a punto de emprender una ruta larga y peligrosa. Un mensaje urgente que debe cruzar territorios inestables. En todos esos escenarios hay un elemento común: el caballo. Durante la Edad Media, el caballo no era un animal secundario. Era transporte, era economía, era guerra y era poder. Su salud podía alterar rutas comerciales, campañas militares o sistemas de transporte. Si un caballo enfermaba, no solo había un problema individual, había una consecuencia social. La novela El sanador de caballos de Gonzalo Giner nos sitúa en ese escenario, no desde la épica, sino desde el trabajo cotidiano, desde el profesional que debe enfrentarse a una cojera, a una herida infectada o un cólico sin más herramientas que su conocimiento y su experiencia. Y aquí aparece una figura clave. Si el caballo era estratégico, ¿quién era el responsable de mantenerlo sano? Ahí entra en escena el albéitar. El término que aparece en la novela no es una licencia literaria, no es una palabra inventada para sonar antigua. Albéitar procede del árabe hispánico albaitar, el especialista en el cuidado del caballo. La presencia de este término nos recuerda algo fundamental. La península ibérica medieval fue un espacio de intercambio cultural intenso, y con ese intercambio viajaron conocimientos médicos, quirúrgicos y también veterinarios. Pero aquí conviene detenerse un momento. Cuando escuchamos oficio medieval, tendemos a imaginar una práctica rudimentaria, intuición y poco más. ¿Era realmente así? La documentación histórica deja claro que no estamos hablando de simples cuidadores empíricos. Existían tratados, había transmisión formal de conocimientos y en determinados periodos incluso regulación del ejercicio profesional. Un momento clave en esta evolución fue el reinado de Alfonso X el Sabio durante el siglo XIII. La intensa labor cultural, jurídica y científica impulsada en esa etapa favoreció la recopilación y traducción de saberes, dando lugar a una verdadera sistematización del conocimiento. Y esa organización no se limitó a los grandes ámbitos teóricos, también alcanzó disciplinas prácticas como la medicina animal. Los textos de la época describían síntomas, proponían tratamientos y ofrecían pronósticos, con limitaciones evidentes, por supuesto, pero con una clara intención clasificatoria y racional. Además,
El nombre variaba según el territorio y el contexto. En algunos reinos encontramos la figura del menescal. En ámbitos más vinculados a la estructura militar aparece el término mariscal, inicialmente relacionado con el cuidado de caballos en entornos cortesanos y bélicos. Las denominaciones cambiaban, pero el núcleo era el mismo: conocimiento aplicado a la salud del caballo. La novela de Gonzalo Giner sitúa a su protagonista dentro de esa tradición profesional real. No idealiza al albéitar como un sabio iluminado, lo muestra como alguien que aprende, que se equivoca y que mejora. Y eso es interesante porque conecta algo muy actual. La profesión veterinaria nunca nació perfecta, nació en construcción. Pensemos ahora en la práctica. Un caballo cojea. No hay radiografía, no hay ecografía, ni hay laboratorio. ¿Qué hace entonces el albéitar? Observa el paso, evalúa la postura, palpa extremidades e interroga al propietario. La base diagnóstica era clínica en el sentido más puro del término. Mirar, tocar, escuchar y razonar. Los tratados medievales describen cojeras, inflamaciones, heridas, procesos infecciosos e incluso afecciones parasitarias, utilizando el lenguaje y los recursos conceptuales disponibles en su tiempo. Por supuesto, no todo estaba correctamente interpretado. Las limitaciones fisiológicas y anatómicas eran evidentes, pero aun con esas carencias se percibe algo fundamental: una clara intención clasificatoria y racional. Había un esfuerzo consciente por ordenar el conocimiento, por sistematizarlo, por convertir la experiencia en estructura. Y aquí podemos hacernos una pregunta incómoda pero reveladora. Cuando hoy exploramos un caballo en consulta, antes de solicitar pruebas complementarias, ¿qué hacemos primero? Observamos. La tecnología ha transformado la precisión, pero no ha eliminado el núcleo del acto clínico. La novela refleja bien esa dimensión artesanal del conocimiento. El aprendizaje no se basa en memorizar teoría abstracta, sino en enfrentarse a casos reales, en asumir responsabilidad moral frente al animal y frente a la sociedad, en comprender que cada decisión tiene consecuencias. Y esa es otra conexión con el presente. La veterinaria siempre ha sido una profesión de decisiones bajo incertidumbre. Con el paso de los siglos, ese conocimiento práctico empieza a institucionalizarse. La Ilustración europea impulsa la creación de escuelas veterinarias formales. Se incorporan la anatomía comparada, la fisiología experimental, la microbiología y la parasitología, consolidando así el carácter científico de la profesión. Aquí es importante no simplificar el relato histórico. No se trata de una ruptura brusca entre ignorancia medieval y ciencia moderna. Se trata de una transición progresiva. El saber empírico acumulado durante siglos sirve como base para una disciplina que busca validación científica. La profesionalización se consolida, se establecen planes de estudio, se regulan competencias y se amplía el ámbito de actuación más allá del caballo. Pero la raíz sigue siendo reconocible. La responsabilidad sobre la salud animal, el impacto económico y social de esa salud, la necesidad de diagnóstico razonado, todo eso ya estaba presente en la albeitería. Lo que cambia es el marco metodológico. Y esa evolución es lo que convierte a la veterinaria en ciencia, sin perder su origen práctico. En los agradecimientos del sanador de caballos, Gonzalo Giner menciona al leonés Miguel Cordero del Campillo.
no es un detalle baladí. Cordero del Campillo fue una figura clave en el desarrollo de la parasitología veterinaria en España. Su trabajo representa una etapa de consolidación científica de la profesión, aunando investigación, docencia y especialización. Si colocamos en una línea temporal al albéitar medieval y a un parasitólogo contemporáneo, la distancia técnica es enorme, pero la intención profesional es la misma: comprender para mejorar la salud animal. La veterinaria es una cadena de conocimiento. Cada generación hereda lo anterior, corrige errores, amplía horizontes y deja su propio trazo. Si el albéitar medieval aportó observación y experiencia, la veterinaria moderna aporta método y ciencia. Y figuras como Cordero del Campillo representan ese punto de madurez académica que consolida la profesión como disciplina científica plena. Esa continuidad es lo que da identidad a la profesión. La novela mira hacia atrás, la ciencia moderna mira hacia adelante. El profesional actual se sitúa en medio de esa historia. Y esa es la razón por la que este episodio abre el podcast. Porque entender el origen no es un ejercicio de nostalgia, es un ejercicio de identidad. La medicina veterinaria no nació en un laboratorio, nació de la necesidad de cuidar un animal que sostenía estructuras sociales enteras. Nació de la observación, de la experiencia acumulada, del ensayo y del error. El sanador de caballos nos permite mirar ese momento fundacional desde la ficción, pero apoyados en una base histórica real. Y si hoy disponemos de diagnóstico por imagen, de pruebas moleculares y de conocimiento avanzado, es porque alguien antes decidió observar con atención y transmitir lo aprendido. Ese es el espíritu de Trazos de Veterinaria: mirar el arte, analizar la historia y descubrir cómo cada obra deja un rastro que explica quiénes somos como profesión. Hasta aquí Trazos de Veterinaria, un podcast de Raúl Pérez Caballero, de la Universidad de León, para Cultura Plus, con el que descubrirás que el arte también puede acercarte a la veterinaria y la ciencia.